Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy el tío Jerry y el día de hoy vamos a ver una pequeña guía sobre lo que tienen que estudiar, en mi experiencia, sobre lo que tienen que estudiar para presentar el examen de ingreso a la UNAM. Entonces, vamos a ver que en mi experiencia, esto va para todas las áreas, o sea, no es necesario presentar para medicina. Yo presenté el examen 3 veces, las 3 veces lo pasé, esa es mi experiencia. Ya tiene algo de años, yo soy egresado ya, pero la última vez que lo presenté fue hace 2 años, durante el servicio social de mi primera carrera, y lo presenté para el área de Derecho. Entonces la primera vez que lo presenté fue del examen de intermedio en diciembre. Posteriormente lo presenté en junio ya para medicina, y ya estando en medicina en el servicio social presenté para llevar la carrera simultánea y lo pasé para derecho. Entonces pues bueno, yo considero que tengo algo de experiencia que me gustaría aportarles. Primero que nada, el primer paso es que tenemos que tener cierto tiempo. Realmente el examen consiste básicamente en todo lo que se ve en preparatoria, desde el primer año hasta el último año, incluso pues algo de cálculo, alguna pregunta de cálculo, pero sí viene. Entonces, mi primera recomendación es que puedan comprar, bajar u obtener la guía, esta guía, que es muy concisa, muy resumida, que viene todos los tópicos que vienen en el examen. Realmente el examen, en mi experiencia, no cambia mucho. O sea, no es que se repita totalmente, pero los tópicos siempre son los mismos. Y los tipos de preguntas son también muy parecidos. No varía mucho. Y eso es una gran ventaja, porque podemos estudiar, prepararnos para el examen, y nos puede ir bastante bien. Entonces, esta guía se llama de la CONAMAT, del Colegio Nacional de Matemáticas, de Editorial Pearson. El precio en impreso me parece que ronda los 600 o 700 pesos, si no es que estoy mal. Y viene básicamente todo el contenido que se requiere. O sea, viene español, matemáticas, física, química, son todas las áreas que se preguntan. Y lo vienen muy bien resumido. Algunos temas sí hay que ahondar, o sea, sí hay que ir al texto o ir a algún video o algún otro tipo de material que puede llegar a no quedar claro. Pero realmente eso es prácticamente lo que tenemos que estudiar. Con una leída o 2 leídas o una buena estudiada a este libro, prácticamente tenemos, ¿qué puedo decir?, un 90 a 100 puntos de ingreso garantizados. Entonces, como podemos ver, viene toda la temática, viene lo más importante, lo que va a venir. En la temática yo considero que está bastante bien en geografía, está bastante bien en filosofía, en literatura, en historia también. Donde sí hay que ahondar un poquito más es prácticamente en matemáticas y en física. O sea, en este tipo de procedimientos que tenemos que hacer, sí tenemos que consultar algún libro de texto que hayan tenido en la carrera, o no sé si clases extra, o ver algún video para poderle entender mejor, porque realmente lo sintetiza en pocas páginas. Podemos ver que son temas muy largos, muy difíciles a veces de comentar. Pues podemos ver que los libros de matemáticas son los más gruesos que llevamos, y que sí se toman sus páginas desde el 82, podemos ver de 82 a 302, pero que aún así sí se requiere ahondar más en el tema. O sea, podemos ver que prácticamente es todo lo de la prepa, o sea, y secundaria: ecuaciones, productos notables, desigualación, trigonometría, las rectas, o sea, geometría analítica. La geometría analítica en este tema es un tema muy importante, lo preguntan mucho. De las 25 aproximadamente preguntas que vienen, a 25 a 30 que vienen en el examen,
De geometría analítica pueden llegar a ser unas 7 o 5 a 7 preguntas que son pues bastante importantes. Entonces sí hay que saber geometría analítica, ecuaciones, límites, derivadas e integrales. De derivadas e integrales puedes no manejarlo correctamente. Generalmente viene una pregunta. Incluso en mi último examen no me vino ninguna integral. Entonces, dependiendo del área, yo creo que si es de área de matemáticas, pues sí puede entrar más en alguna derivada o alguna integral. Ya en el último examen que hice, que era del área de sociales, para mi examen de derecho, pues no me llegó ninguna. Entonces puede ser un tema que igual y puedes discernir, dependiendo también de la carrera a la que aspiras. Física también es muy importante checarlo. Las preguntas generalmente son de alta dificultad sobre lo que es física y a veces química. Biología no tanto, biología está bastante bien. Español también. Español es muy importante también. Puede llegar a tomar, y ahorita les voy a decir cómo contestarlo para poder aprovechar todo esto. Pero viene prácticamente el temario, todo viene en la CONAMAT. Son 935 páginas, un poquito largo, pero si lo toman en un estudio de 5 meses o 3 meses, lo pueden lograr bastante bien. Unas vacaciones que se van a perder, pero lo van a agradecer. Entonces viene bastante bien. Podemos ver esto. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo viene el examen. Son 120 preguntas. Este es un ejemplo de examen que incluso la misma UNAM te da un examen muestra para que conozcas cómo va a ser el examen. Y bueno, aquí tengo este. Entonces, prácticamente la estructura es parecida en todos los exámenes, no varía tanto. Puede variar un poquito nada más en el contenido, sobre todo de la calidad de preguntas que puedan venir. Son 120 preguntas en total, y sobre esos 120 reactivos, pues cada que tengamos mal uno, pues nos va a restar un punto. Entonces son 120 de lo que podemos tener. Hay personas que han tenido 120, ya se han presentado, entonces significa que es un examen totalmente respondible y totalmente pasable. Lo que sí, pues es que hay que conocer los tópicos. En este examen muestra que tengo, viene organizado en 18 de español, 26 de matemáticas. Como les comentaba, matemáticas es de las más importantes que vamos a ver. Viene posteriormente de calidades física, y después todas las demás de 10: literatura, geografía, biología, química, historia universal e historia de México. Ahora, aparte de matemáticas, como podemos ver, pues es el tema que más viene en preguntas y que más tenemos que preparar para poder pasarlo, obtener mayor cantidad de puntaje. Después de este podemos ver que historia, tanto universal como México, si las unimos, van a ser el siguiente tópico más importante para estudiar. Esto es muy importante porque a veces lo podemos llegar a dividir como historia universal, historia de México y 10 y 10, pero realmente son 20 de toda historia. Entonces, historia, pues como sabemos, es mucho de leer, de memorizar un poco, y la conducta de matemáticas. Y luego español, que eso también es bastante de lógica, de lectura, pero también de conocimientos de la gramática que se maneja en español. Sintaxis también. Y posteriormente vemos que es física, que también pues son los resolución de problemas matemáticos con física y algunas preguntas directas. Entonces, esos son los que tenemos que atacar primeramente para esto. Ahora, podemos ver que también literatura, geografía, biología, química. La forma de responder el examen te dan el tiempo necesario. Realmente no es muy raro que falten responder preguntas. Generalmente es un mediodía, empieza el examen a las 8 de la mañana, termina aproximadamente de 12 a 1. Son prácticamente 4 o 5 horas que vas a tener para responder estas 120 preguntas. Son
Ok, entonces hay que tener una estrategia. No puedes llegar al examen sin no saber o haber respondido por lo menos un examen de muestra, que la misma UNAM te lo da gratuitamente a la hora de registrarte. Tenemos que ver, la estrategia que yo recomiendo es que empecemos primero por los temas de historia y de literatura y geografía. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el tiempo es limitado, que a veces sí se te puede ir. Yo recuerdo que la primera vez que presenté el examen fue justamente a Derecho. Estuve rayando, saqué 86 si no mal me acuerdo. Pero, y que prácticamente fue muy difícil en el aspecto de que empecé con español, después empecé con las de matemáticas, y eso fue una mala decisión, porque estamos de acuerdo que matemáticas son problemas, que tienes que hacer operaciones, te tomas tu tiempo, puedes llegar a tardar hasta 10 o incluso hasta 20, 30 minutos en responder una sola, entonces estás perdiendo tiempo valioso para un tópico de historia universal, la historia de México, que son preguntas directas, que simplemente lo sabes, lo respondes. ¿Cuánto te tardaste en leer la pregunta? Pues prácticamente unos segundos, 30 segundos a lo mucho, y ya tienes un punto que vale igual al de matemáticas. Entonces hay que atacar bastante bien el examen. Yo recomiendo empezar por tus fuertes y que sean principalmente esto: historia universal, historia de México, biología, geografía y literatura, y después dejarlo más tardado. Yo dejaría al final a español. ¿Por qué? Porque luego son lecturas muy largas y te pueden tomar igualmente tiempo. A veces si estás ya algo distraído, pues pierdes ese tiempo en lo que vuelves a reiniciar la lectura, y entonces en lo que respondes una de español, pudiste haber respondido todo el bloque de historia y contestarlo bien. Entonces esa es mi estrategia que yo les recomiendo a todos: empezar por esos tópicos. Se imaginan, poniendo el ejemplo, que yo empiezo con historia, las tengo bien, tengo aquí 20 puntos ya. Empiezo con literatura, que son preguntas directas, ya tengo 30. En geografía tengo 40 puntos. Luego biología, que también son directas, son 50 puntos. Y posteriormente empiezo con las de química. A veces hay preguntas donde hay que hacer problemas de reducción, de problemas de cálculo del peso molecular. Son varios que sí te tomas tiempo. Entonces, pero mientras, en lo que yo contesté el bloque de español o matemáticas, ya tengo unos 50 puntos garantizados bien. Y tranquilamente me puedo tomar mi tiempo para matemáticas, para química. Si veo que ya se acaba el tiempo, pero ya tengo por lo menos un 90 puntos garantizados. Entonces hay que comenzar así el examen. Si empezamos con matemáticas, se te acaba el tiempo. Luego ya cuando ves, te dicen que ya falta una hora y tienes una hora para responder todo esto, y con la presión la puedes tener mal, y eso puede ser la diferencia para no pasar el examen. Bueno, aquí en este examen nos dan la indicación. Prácticamente todos son así. Siempre ha sido así. Es una hoja de respuestas que ellos te otorgan. Tienes que poner tus datos y con un lápiz número 2 poder llenarlo. Este año pues probablemente cambie, sea en línea, por lo que he escuchado. Y pues ahí tendría que cambiar la dinámica. Sin embargo, pues lo normal es que sea así. Tenemos que llenar de acuerdo a la hoja, a la libreta que te van a dar. Aquí no se puede copiar realmente, dan por columnas, dan distintos libretones en distinto orden. No cambia realmente el examen, pero es en distinto orden. Entonces la pregunta 1 para alguien puede ser diferente al de al lado, su número 1. Entonces pues prácticamente no se puede copiar de esta hoja de respuestas. Como podemos ver, viene el orden, 120 respuestas, y al final lo vamos a firmar. Entonces aquí viene el bloque de cómo viene. En este caso viene primero física. Yo lo que recomendaría es saltarse física. Un error muy frecuente que tenemos es que respondemos como viene el examen. Viene física primero, pues respondo esto, a ver. Y te pones a leer
te tardas en hacer este problema. Es un problema, pues como podemos ver, que es de tiempo sobre distancia. Entonces es de calcular la velocidad y que te puedes tardar un cierto tiempo si es que no manejas bien. Realmente esto es algo simple, pero como podemos ver, vienen más problemas en el tema de física, que te puedes llegar a tardar mucho tiempo, y cuando ves solo respondiste 10 y tienes todo un examen que resolver. Entonces lo que yo recomendaría sería empezar a saltarnos esta parte. Bueno, vamos a tomar sería saltar. Viene por ejemplo resistencias. Entonces tienes que, este es un tema muy importante en física, las resistencias, circuitos, y tienes que calcular la resistencia, que si no te sabes bien la ley de Ohm, pues te vas a tardar bastante en lo que sacas recuerdas la ley, recuerdas las fórmulas, recuerdas este triangulito donde viene resistencia, donde viene el voltaje. Vas a tardar bastante, y como puedes ver son muchos problemas. Solo son una pregunta directa, 2 preguntas directas, y la mayoría son problemas de física. Entonces te vas a tardar bastante en solo responder 18 respuestas o 15, 16 de física. Viene literatura. Esta yo la respondería. ¿Por qué? Porque es bastante simple, bastante directo responder literatura, y ya tienes 10 directo. En unos minutos ya tienes avanzando el examen. Por ejemplo, aquí viene la cabalidad. Es una propiedad de texto y consiste en que esté completo y lo complementas. Texto que hace una crítica social y la respondes. 2, y así la terminas muy muy rápido. Literatura. Entonces cuando ves ya tienes 10, y de esos 10, en 10 pues como vimos, puedes sumar unos 90 puntos rápidamente, y ya después pues te tomas tu tiempo para ver lo que tienes que resolver los problemas. En química también la recomiendo, me saltaría esta parte porque esta sí es directa, es rápida, pero también vienen problemas que resolver. Por ejemplo, en esta viene aquí la cantidad de mililitros de hidróxido de cloro concentrado, 37%, Daltons de 1.4, y tienes que calcular el peso molecular. Bueno, tienes que calcular la dilución. Entonces, si te toma tu tiempo, tienes que hacer matemáticas, operaciones, y si no es tu punto las matemáticas, pues te vas a tardar bastante, como es en mi caso. La verdad, las matemáticas siempre sí fui bueno, pero ya cuando pusieron letras se complicó todo y ya. Entonces, bueno, en esta no está tan difícil química, solamente pusieron ese problema de cálculo, y prácticamente lo demás pues podría ser respondible bastante rápido porque realmente solamente es cuál de estas sustancias es ácido. Entonces hidróxido, el cloro. Entonces es muy muy rápida, fácilmente. Combustión es un típico específico de una reacción, y entonces la respondes rápido. Sería de oxidación, ¿no? Pero bueno, geografía también la respondería de una vez. Aquí es una pregunta directa. La principal finalidad de la geografía moderna es, y la respondes, no hay ningún problema. Principal zona de producción de petróleo, esa siempre la preguntan. Hay preguntas que siempre responden. Yo me acuerdo de yo me acuerdo que era en aquel entonces, venía la sonda de Campeche, que sería donde está Campeche, pues entonces sería Pacífico, región de la costa del Golfo, prácticamente. Pero en mi pregunta que venía ahí, pues era la sonda de Campeche. ¿Cuáles son las latitudes y longitudes? Entonces aquí te tomarías un poquito de tiempo, pero realmente es muy muy rápida, no hay problemas matemáticos que resolver. Matemáticas, vamos a pasarnos a matemáticas. Esta yo sí me la saltaría y la dejaría al final para irla resolviendo con tiempo. Si es que me quedo al final matemáticas, ya se acaba el tiempo, pues ni modo, solamente sacrifico 2 problemas a estar sacrificando todo el bloque de historia o todo el bloque de geografía, que son 20 respuestas.
Como podemos ver, son prácticamente muchos problemas y te puedes llegar a tardar, como había comentado, de 10 hasta media hora, dependiendo de tus capacidades. Entonces, yo la verdad dejaría al final matemáticas. Como podemos ver, aquí viene un problema de fracciones. De matemáticas, como les había comentado, lo más importante es también saber geometría analítica. Como podemos ver, viene mucho de secundaria, viene muchas fracciones, viene geometría analítica, ecuaciones, aritmética. Entonces, pues eso es bastante simple, te puedes llegar a tardar cierto tiempo. Hay que repasar este tipo de ecuaciones. Siempre vienen ecuaciones, tanto de dos incógnitas como de 3 incógnitas, como podemos ver. Posteriormente, si lo piden, pues podemos ver un poquito de la temática. Realmente hay muchos videos que ya vienen toda la temática que hay que resolver, solamente hay que revisarlo. Quizás lo que yo pueda aportarles es la estrategia para poder responderlo. Y ¿qué otro? Otro es geometría analítica. Aquí podemos ver, ya empezamos con geometría analítica. Aquí, ¿a cuántos grados equivalen 11 pi sobre 18 en radianes? Este es un tema muy simple, pero que, bueno, en mi caso yo no conocía, que sí tuve que estudiar el tema de radianes. Es geometría analítica totalmente y siempre es preguntado geometría analítica, como podemos ver en este examen, y es un buen ejemplo, la verdad, que podemos ver que hay que estudiar entonces mucho aritmética, manejarla bastante bien, y geometría analítica. Esos son los que yo diría que hay que estudiar mucho en matemáticas. Y como podemos ver, son 20 y tantas preguntas de matemáticas, que prácticamente puede ser la diferencia entre un 90, un 100 o un 111. O sea, pues si tienes toda más de matemáticas y no estudiaste, puedes llegar a tener de un 115, bajas a un 90. Entonces es un amplio rango el que pierdes si no tienes matemáticas. Si quieres quedar, tienes que estudiar matemáticas, así de simple. Como podemos ver aquí, hay esta parte de siempre circunferencias vienen, tanto círculos, circunferencias, vienen siempre algunos, tanto su fórmula general o el cálculo de ángulos, siempre viene uno. En esta parte podemos ver coordenadas, segmentos, como también venía en el temario. Como podemos ver, y si recuerdan que revisamos el temario de la guía del CENETEC, pues prácticamente, digo el CENETEC, eso ya es de medicina, de la CONAMAT, como podemos ver en la CONAMAT, en su temario vienen todos estos temas. Entonces prácticamente no hay que ver, y de hecho en la UNAM te dan el temario. Yo recuerdo que cuando estudié para medicina, agarré el temario y lo desarrollé utilizando sí el CONAMAT, y habían temas que sí tenía que utilizar el texto que utilizaba en la preparatoria o buscarlo en internet. La ventaja ahorita es que hay muchos videos, muchos canales de aquel entonces. Ahorita se han abierto muchos canales donde te dan clases, prácticamente los maestros o incluso profesionistas de esa área dan las clases, y son personas que aman su profesión, por eso suben sus videos. Entonces es muy bonito ver cómo dan ese tipo de temas. Yo he tenido que regresar un poquito a química por el área que estoy haciendo el posgrado, y veo este tipo de ponentes muy buenos, muy preparados. Unos son españoles, otros en inglés, y como aman lo que quieren, lo dan muy bonito, a diferencia de algunos profesores que pueden estar ahí porque pues, fue lo que tuvieron que estudiar, o el único trabajo que tienen, o que el único trabajo era el que pudieron tener, y están frustrados. Entonces, qué bonito es, hay que aprovechar el YouTube y estos tipos de canales que nos acercan a profesionistas. Muy padre. Como puedan ver, yo también ahorita estoy impartiendo los temas de medicina en mi canal. Entonces, si a alguno le interesa el área médica, pues podemos platicar después. Pienso subir un poquito sobre qué es lo que es estudiar el área de la salud, sobre medicina específicamente, y pues podemos ahí estar en contacto. Entonces, como podemos ver en el examen, viene por ejemplo la recta,
la ecuación de la recta. Entonces estas ecuaciones generales hay que aprenderla, no hay de otra. Luego les paso algunos tips para saber de recta, sobre saber circunferencia. Viene parábola también. Lo que es parábola e hipérbola son muy preguntados. En este caso decidieron preguntar parábola y elipse, fórmulas generales. ¿Cuál es la ecuación de una elipse horizontal con centro en 2, 1? Te la tienes que saber. Entonces, como podemos ver, geometría analítica es importante. Es importante geometría analítica. Mira, aquí si en la ecuación ax cuadrada, esta ecuación representa una circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, lo que les dije. Entonces hay que saberla. Según yo, esta es una circunferencia. Pero bueno, si estoy mal, pues corríjanme. Y en este caso viene una derivada. ¿Pero cuántas derivadas vienen? Esta es otra derivada, 2 de derivada. Que es una integración. Entonces, en este caso sí vinieron algunas. Sí está pesadito este examen. A mí nunca me venía. Bueno, solamente en un examen me vino derivada. Pero bueno, como podemos ver son 4 que sí te vas a tardar tu tiempo en resolver si es que no eres muy hábil en derivadas e integrales, como era mi caso. Y por 4 puedes llegar a sacrificar unas 30 de preguntas directas. Español, ok, en cuanto a español, yo me la saltaría. ¿Por qué? Porque son lecturas. Podemos ver en este lado, en la 75, que te ponen una lectura y que te ponen si es información, es descripción, innovación. Los tipos de texto siempre lo preguntan. Por lo menos una viene los tipos de texto. Y una pregunta de Michel Emerich viene ahí, me acuerdo aún así, aún que vi ese en su canal de YouTube, el video de tipos de texto, y lo aprendí súper bien de él. Entonces, muy simple. Podemos ver que son varias páginas, que sí, yo me acuerdo que mi primer examen venía primero español, y ahí me tienes leyendo español, todos estos textos, y perdí mucho tiempo en esto. Entonces yo lo dejaría casi a penúltima. Última matemáticas, penúltima español. ¿Por qué? Porque tienes que leer todo este texto y a veces te distraes. Hay una niña bonita al lado, o hay alguien habla, alguien tose y te distraes y pierdes la noción de esto, del texto. Entonces yo sí la dejaría al final. Como podemos ver, son preguntas básicas. La verdad, español nunca no es tan difícil. Bueno, prácticamente español se lleva en la primaria y secundaria. Entonces, es algo básico. La palabra en mayúsculas tiene. Entonces, es un examen en español bastante simple. Simplemente hay que repasar esto: cardumen, pez, temas de analogía, viene un poquito de lógica. Sinónimos de destello, pues prácticamente sería fulgor, ¿no? Entonces yo me la saltaría. Hay que saber, hay que tener técnica para responder estas preguntas, saber qué es lo que quieren. Y como en todas las preguntas de opción múltiple, los exámenes de opción múltiple los van a seguir el resto de su vida. O sea, a lo mejor ya respondieron algunos ya habrán hecho para la preparatoria. Pues hay que hacer el examen de la preparatoria. Yo soy de Puebla, desconozco muy bien el sistema. Sé que hay cambios ahí en el sistema en la Ciudad de México. Pero sí presentan, tengo entendido que desde la secundaria a la prepa presentan un examen todos para poder tenerlos. Prácticamente el examen de opción múltiple, este tipo de exámenes los van a seguir toda su vida. Ya entran ahorita para la carrera, van a tener que presentar exámenes para sus calificaciones de sus materias, van a ser la mayoría de opciones múltiples. Para un examen profesional a veces también son de opción múltiple, para un posgrado también tienes que presentar el examen. Entonces este tipo de exámenes de opción múltiple los va a seguir toda su vida y hay que agarrarle bastante bien para que sea algo pro en lugar de una contra a los exámenes de opción múltiple. Lamentablemente así es el sistema, tiene sus fallas, no es lo mejor, pero es lo que hay y hay que ganarle siempre el juego. No hay que perder el tiempo reclamando
hay que ganarle al sistema. Entonces, la mejor forma de ganarle es estudiando, y la verdad es que es muy simple. Vamos a ver entonces. En biología lo respondería directamente. Yo seguiría el siguiente. ¿Por qué? Porque son preguntas directas. O sea, las investigaciones de cristalización, y lo respondes rápido. La teoría celular, pues obviamente, en este caso es de Oparin-Helden, Darwin-Wallace, pues no. Mendel y Morgan, no, esa es genética. Schleiden y Swan. Sería esta, Schleiden y Swan. Monosacáridos. Entonces la respondes muy rápido. De este tema prácticamente viene un poquito de células. Sí viene un poquito de biología básica. Lo que hay que estudiar mucho es biología celular. Viene mucho de, como podemos ver, mitosis, interfase, las fases de mitosis. Y viene todo esto. Entonces, son muy rápidamente. Sexo, cromosomos establece durante el proceso de ovulación, fecundación, transcripción. Bueno, pues ahí está. Entonces, son muy respondibles. Historia universal. En historia, justamente, a pesar de que soy médico, historia siempre la estuve bien, todas, siempre. Es un bloque que me gusta mucho la historia. Entonces, yo siempre empecé por mis fuertes, que fue historia, y siempre la estuve bastante bien. Luego pasaba a lo demás, y así se hace bastante muy llevadero el examen. Si empiezas como el orden que ellos te dan, pues te tardas bastante y te estresas. Vamos a ver en historia. Historia es importante, como podemos ver, es el segundo bloque más importante, tanto historia universal y historia de México. Entonces sí hay que estudiarlo bastante bien para saberlo. Porque uno se preguntará, ¿por qué si voy a ser ingeniero me preguntan historia? Pues bueno, vas a entrar a una universidad, y como lo podemos ver, es una universidad se destaca porque son conocimientos generales universales. Entonces, la universidad le gusta o está enfocada a que formen profesionistas de calidad y con conocimiento general. O sea, que tú sepas medicina. Si tú eres ingeniero, que tengas conocimiento de biología para que puedas aplicar tu conocimiento en otras áreas, como por ejemplo, si eres un ingeniero mecánico o de robótica, puedes utilizar tus conocimientos en el área, por ejemplo, de medicina, porque sabes bien el área de biología y sabes que se puede ocupar todos tus conocimientos en otras áreas. Eso es muy importante para esto. Por eso, esa es la diferencia de las técnicas, de los tecnológicos a la universidad. Y tienes que tener un criterio político y social. O sea, en ese tipo de instituciones no le dan el peso que debe llevar. A mí me gusta ese tipo de circunstancias, porque salen profesionistas más completos, que pueden innovar, que pueden utilizar sus conocimientos en otras áreas. Por ejemplo, economía, administración, utilizarlas en otras áreas como ingeniería, como salud. Entonces es muy importante esto, y precisamente estas preguntas vienen para que todos los aspirantes tengan una base de la historia, del contexto que los rodea. Tanto, por ejemplo, yo voy a estudiar, voy a ser abogado. ¿Qué me sirve saber química o física? Tienes que conocer tu entorno, tienes que conocer que alrededor hay procesos físicos, químicos, que tú eres un ser biológico, y eso impacta bastante en tus decisiones posteriormente. Entonces, no hay que quejarse, y hay que abrazar esa forma en la que la universidad nos quiere formar, porque es muy bonito. Yo en la carrera de medicina, muchos tienen la escuela de la UNAM, y pues no presentan este tipo de exámenes, es más que en la preparatoria, y creo que se van olvidando de la parte
social de la medicina. Entonces desconocen los procesos sociales, los procesos políticos, desconocen que la medicina también depende de la política y de la economía de un país, y se enfocan mucho a los procesos biológicos, a saber solo medicina. Y yo considero que es un error esto. Entonces hay que saber de todo. Y realmente este es un examen bastante simple, es conocimiento general básicamente. Un poquito especializado, pero sí es de hacer una buena prepa. Bien, historia general. Entonces son preguntas muy muy rápidas. Siempre preguntan mucho también enfocados a la historia reciente de los 80s, 90s, los procesos que hay de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Una pregunta muy muy que siempre me ha venido como 2 veces me vino en el examen, es los países que formaron la ex Yugoslavia. A ver si viene en este ejemplo, pero es colapso de la crisis del 29. O sea, es muy muy enfocado hasta a historia universal, pero reciente, moderna, del siglo XX. Entonces, con que sepamos un poquito, viene a veces también un poquito de imperialismo, viene Luis XVI, de la Ilustración. No es importante, por ejemplo, estudiar Edad Media o Edad Antigua, porque generalmente va enfocado a esto. Viene, por ejemplo, aquí. Organiza cronológicamente estos procesos: acuerdos de Yalta, la formación del Estado de Israel, como podemos saber, pues es posterior a la Segunda Guerra Mundial, derrumbe del bloque soviético, pues ahí viene la del 89, la caída de la URSS. Entonces es historia, más que nada historia contemporánea. Ahora, de la historia de México, ahí sí es un poquito más amplia, pero siempre va enfocado a los datos importantes. Es decir, la Constitución es de Apatzingán, como podemos ver, la independencia, el periodo de independencia. No es tan difícil. Aquí, primer conflicto en Estados Unidos durante el gobierno de Santa Anna. Entonces ya estamos hablando del siglo XIX, Entonces todo esto es muy muy importante. Como podemos ver, es historia contemporánea de México, y esto va enfocado porque al final a un profesionista va a pesar mucho que conozca. Esta pregunta del maximato es muy muy característica. Me ha venido casi en todos los exámenes, los 3 vino el maximato, Plutarco Elías Calles. Entonces es historia de México contemporáneo, 1800-1900. Prácticamente lo que es el periodo de las culturas mesoamericanas. No viene mucho. Entonces no viene mucho tampoco. O sea, sí viene parte de la colonia, pero no preguntan, por ejemplo, estos personajes que estuvieron en el descubrimiento de América. Realmente no viene mucho, es más sobre contemporáneo. Viene también una tablita ahí, sobre todo para química, parte de física, y ya. Entonces, como podemos ver, realmente no es un examen muy complicado. Sí hay que estudiar, depende también la carrera a la que vas. Si es que vas para medicina en CU, pues prácticamente tienes que saber todo esto. Tienes poca cabida a falla. Si vas, por ejemplo, a enfermería, que es un poquito más simple, pues puedes discernir de algunos temas que se te compliquen, tratar de contestarlos. Nunca dejes nada vacío. Al final de cuentas, como es un examen de opción múltiple, sabes que la respuesta está ahí y son 4 opciones, entonces tienes que poder discernir. Yo, por ejemplo, en matemáticas no me sabía bien las fórmulas, pero sabía ver las opciones. Sabía que, por ejemplo, en la fórmula de la circunferencia me aprendí que terminaba igual a 0, y pues prácticamente con eso era un punto clave para saberla. Entonces, si tienen más dudas, pregúntenme. Prácticamente hay que estudiar. Pues también depende del estudio de la carrera a la que quieres.
Luego podemos platicar si tienes duda cómo elegir la carrera. Y pues prácticamente sería todo. Saludos, mucha suerte en su examen. Aquí el tío Jerry se despide. Bye bye.